En este video vamos a presentar el conflicto de los Balcanes euroasiáticos. Este grupo está conformado por Isabela Barbosa y Karen Bermúdez. La crisis de los Balcanes fue provocada el enfrentamiento de la Liga de los Balcanes contra el Imperio Otomano y gracias a los integrantes de la Liga de los Balcanes sirvieron como un ayuda para crear una gran guerra, que esa sería la Primera Guerra Mundial. A principios del siglo XX, Serbia, Grecia, Montenegro y Bulgaria se les conocía como la Liga de los Balcanes, que decidieron a enfrentarse al Imperio Otomano. Estos dos firmaron una alianza entre ellos. La Liga de los Balcanes logró reunir alrededor de 700.000 soldados, mientras que el Imperio Otomano no poseía más de 300.000 soldados. En este corto periodo de tiempo tuvieron lugar dos guerras que terminaron en tratados en Londres y en Bucarest. Este conflicto se dio fundamentalmente para erradicar el dominio otomano. Pues estos se dieron cuenta que tenían la debilidad poco tiempo antes de la derrota en Libia, Dobruya, Rumelia, Bosnia y Herzegovina y Teslia en 1912. Bulgaria solicitó la independencia de Macedonia. También para atacar al Imperio Otomano se une Rusia e Italia. Este conflicto comenzó en octubre de 1912 y finalizó en mayo de 1913. Serbia y Bulgaria rodearon el ejército otomano en las regiones de Edirne y Estambul. Teniendo en cuenta que la Liga de los Balcanes tenía la superioridad en ejércitos, el Imperio Otomano decidió rendirse. Para reorganizar la situación, una vez finalizada la guerra, se firmó el Tratado de Londres. En este tratado, que se firmó en Londres, se dieron a conocer las siguientes condiciones. La primera: Albania fue declarado un estado independiente, por eso Serbia, Montenegro y Grecia fueron obligados a retirar sus ejércitos. Segundo, Sandžak, la región geográfica del centro de los Balcanes, se dividió entre Serbia y Montenegro. Tercero, Bulgaria adquirió la región de Tracia. Y cuarto, no se llegó a ningún acuerdo con respecto a Macedonia por el desencuentro entre los dos países. El Tratado de Londres no trajo paz, ya que Bulgaria atacó a Serbia y a Grecia el 29 de junio de 1913 y trajo a todos los países aliados que entraron a la guerra para defender el ultraje ocasionado por Bulgaria. El 31 de julio de 1913, Bulgaria se vio obligada a reconocer su derrota y cedió parte de su territorio, y con acceso al espacio marino. Pero pues esto les brindó una incomodidad que se suponía que en ese segundo conflicto era pues de poco tiempo. El 10 de agosto de 1913 se firmó el Tratado de Bucarest, que consistió en que los territorios y límites pasarían a formar parte de cada nación, y quedó así. El Imperio Otomano no quiso renunciar en ese momento a su poder y dominio, por eso se alineó a potencias centrales como el Imperio alemán y el austrohúngaro durante la Primera Guerra Mundial, con la pretensión de recuperar su dominio sobre los Balcanes. Bulgaria, como gran perdedora, al no poder incorporar Macedonia a su territorio, pues nunca lo pudo incorporar. Eh, Grecia quedó frustrada, ya que su intención era dominar el mar Egeo, pero al haber territorios dominados por Bulgaria e Italia no pudo hacerlo. Albania consiguió su independencia, pero siguió bajo un bajo poder del dominio otomano. Serbia sí quedó sin pretensiones de tener una salida al mar Adriático y continuó con sus actividades subversivas en aquellas zonas dominadas por los esclavos. Montenegro consiguió la independencia, pero era un territorio muy apetitoso, o sea, muchos países, los vecinos lo deseaban y siempre continuó alerta para que no fueran invadidos nuevamente.
Italia continuó con sus pretensiones de extenderse territorialmente en toda la costa de Dalmacia, sobre todo en Albavia. Y el imperio austrohúngaro se quedó sin la posibilidad de conseguir una salida estable al mar Mediterráneo. Como se puede ver, ninguna de las partes quedó satisfecha con lo que se quedó en el tratado y las potencias que tienen intereses en la zona tampoco quedaron pues satisfechas, lo cual esto hizo que comenzara a disminuir y la tensión entre los Balcanes empezó a crecer, lo que hizo que se produjera una gran crisis, ya que los campos eran abandonados y el valor de los alimentos empezó a elevarse por la escasez. Toda esta tensión desembocó en un atentado en Sarajevo el 28 de junio de 1914, que fue cuando mataron el heredero a la corona del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando y su esposa, y de ahí fue el detonante para la Primera Guerra Mundial. Ahora yo les voy a explicar las causas. La pérdida de territorios. El Imperio Otomano había estado perdiendo territorio desde finales del siglo XIX, lo que generó inestabilidad en la región de los Balcanes. Los pueblos balcánicos vieron una oportunidad para reclamar tierras que habían estado bajo dominio otomano. Las crisis internas. El debilitamiento del control otomano en la región llevó a una crisis política y económica, lo que fomentó el descontento entre las diversas nacionalidades que buscaban independencia. Los movimientos nacionalistas. Las ideas nacionalistas estaban en auge en los Balcanes. Las naciones balcánicas como Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro deseaban liberarse del dominio otomano y expandir sus territorios. La identidad étnica. Las tensiones entre diferentes grupos étnicos también jugaron un papel importante, ya que cada grupo buscaba afirmarse y proteger sus intereses frente a otros. La formación de la Liga Balcánica. En 1912, Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro formaron una alianza militar conocida como la Liga Balcánica, con el objetivo común de expulsar a los otomanos en Europa. Los intereses de las potencias exteriores. Las grandes potencias europeas tenían intereses en la región. Rusia apoyaba a los eslavos del sur, como Serbia, mientras que Austria-Hungría temían el ascenso del nacionalismo eslavo. Las disputas sobre el territorio. Antes de la guerra ya existían tensiones sobre las fronteras y la posesión de territorios estratégicos en los Balcanes. Por ejemplo, Bulgaria quería acceder al mar Egeo y expandirse hacia el sur. Los intereses contrapuestos. Los intereses territoriales de cada nación balcánica eran a menudo contradictorios, lo que aumentó las tensiones entre ellos. La crisis internacional, o sea, la crisis en Marruecos, que fue de 1905 a 1911. La rivalidad entre las potencias europeas se intensificó durante esta crisis, desviando su atención hacia los Balcanes como un nuevo campo de batalla para sus intereses. Los precedentes bélicos. Las guerras anteriores en la región, como las guerras balcánicas contra el Imperio Otomano, habían establecido un precedente de conflicto armado como medio para resolver disputas internacionales. Incidentes preparatorios. La situación se volvió más tensa con incidentes fronterizos y provocaciones entre las naciones balcánicas y el Imperio Otomano antes del estallido formal de la guerra. La movilización militar, que fue por parte de las naciones balcánicas, fue un paso decisivo hacia el conflicto abierto. Ahora vamos con la geopolítica. El declive del Imperio Otomano. El Imperio Otomano, conocido como el hombre enfermo de Europa, estaba perdiendo rápidamente territorios en los Balcanes. Este declive generó un vacío de poder que permitió a los estados balcánicos buscar la expansión territorial y la independencia. El ascenso del nacionalismo.
El nacionalismo fue un motor clave en la región. Las diversas etnias y nacionalidades en los Balcanes comenzaron a reclamar sus derechos a la autodeterminación, lo que llevó a tensiones entre los estados emergentes y la población que aún estaba bajo dominio otomano. Los intereses de las potencias europeas. Las potencias europeas como Rusia, Austria-Hungría y el Reino Unido tenían intereses estratégicos en la región. Rusia apoyaba a Serbia y a Bulgaria como parte de su política paneslava, mientras que Austria-Hungría temían el ascenso del nacionalismo eslavo y buscaban frenar la influencia rusa. La formación de alianzas. La creación de la Liga Balcánica fue un desarrollo geopolítico importante. Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro formaron una alianza militar para combatir al Imperio Otomano, lo que generó el equilibrio de poder en la región y provocó reacciones entre las potencias europeas. Las consecuencias territoriales. La guerra resultó en la rápida victoria de la Liga Balcánica sobre los otomanos, lo que llevó a importantes cambios territoriales. Sin embargo, estas victorias también sembraron semillas de conflicto entre los aliados, especialmente entre Serbia y Bulgaria, lo que llevaría a la Segunda Guerra de los Balcanes. El impacto en el orden europeo. La Primera Guerra de los Balcanes alteró significativamente el mapa político de Europa. La expansión territorial de Serbia y Bulgaria aumentó las tensiones de Austria-Hungría y otros estados vecinos, contribuyendo al clima inestable que precedió a la Primera Guerra Mundial. Bueno, ahora las reacciones internacionales. Las potencias europeas reaccionaron con preocupación ante el conflicto y sus resultados. El aumento del nacionalismo y las rivalidades territoriales en los Balcanes fueron vistos como una amenaza para la estabilidad europea, lo que llevó a una mayor intervención diplomática en asuntos balcánicos en años posteriores. Durante esta entrevista a los profes, entonces, profe, ¿cuál crees tú que fue la principal causa del conflicto de los Balcanes y Eurasia? Bueno, la principal causa creo que fue un tema territorial por la invasión de los turcos otomanos en el siglo XIX, lo cual originó que esos territorios históricamente que se compartían en una sola unidad geográfica se fragmentaran y ocasionara problemas de todo tipo, sobre todo de tipo económico, sobre el uso y la preservación de la tierra como tal. Y también una causa, aparte de que fuera territorial y económica, es una causa política, por el tema de que hubo muchas dictaduras durante ese imperio, lo cual no permitía que hubiese una cohesión nacional en ese territorio de los Balcanes, lo cual se va después del siglo XIX y el siglo XX con la Primera Guerra Mundial, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Los grupos en Serbia, sobre todo, son los que van a tener una movilización mucho más violenta y que va a detonar la Primera Guerra Mundial como tal, por el asesinato del archiduque en Serbia, en territorio de los Balcanes. ¿Qué otra solución hubieras dado a este conflicto? Pues yo pensaría que una de las soluciones hubiese sido que no hubieran hecho esa repartición de tierras de esa manera y que ese problema de tierras no se hubiera resuelto en el siglo XIX y pasamos al siglo XX con el mismo problema, lo que ocasionó que aún hoy en día haya tensión en ese territorio de Oriente Medio como tal, entre lo que hoy se conoce como Rusia y que antes eran territorios de la antigua Unión Soviética. ¿Crees que pueda volver a estallar este conflicto? Es posible que todavía no se ha resuelto, entonces todavía están en tensión esos pueblos que se calman por un tiempo, pero otra vez vuelven a pedir territorios, autonomía, y eso genera siempre tensión y conflicto y crisis en parte de los Balcanes.